conoce, pues lo que sucede alrededor de las mujeres en México y en el mundo. Esto que viene en el marco del 8M, hay manifestaciones, hay muchos artículos de la prensa, nos detenemos en lo mucho que hace falta en el sentido de generar mejores condiciones y alejar a las mujeres de esos espacios de violencia. Vamos a detenernos en una de las violencias que seguramente es de las más, que más afecta a las mujeres y que se habla poco. Hablamos mucho, por desgracia, las consecuencias que ocurre en torno a la violencia física. Pero ¿qué pasa con la violencia psicológica? Está con nosotros conectada vía Zoom Marielena Esparza. Ella es presidenta de Hola Violeta, esta asociación civil. Ella también es consejera en género del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México con la Hola Violeta. Marielena, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Jaime. El gusto es mío. Oye, ¿qué es? Primero, partamos de violencia psicológica. ¿Qué debemos entender por esto? Mira, la violencia psicológica es una de las formas que están reconocidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y es también el tipo más prevalente en nuestro país. Fíjate que de acuerdo a los datos que nos presentó el INEGI a finales del año pasado en la ENDIRE, que es la encuesta de referencia para este tema, encontramos ahí que 51.6% de las mujeres mexicanas la han o la hemos sufrido. Y la violencia psicológica es también pues una forma sutil de agresión que no es tan fácil detectar y ahí está el punto por el cual a veces nos concentramos cuando hablamos de violencia de género en las maneras que son más evidentes, incluso Sí. ¿no? A la vista, los golpes, los rasguños, la violencia Sí. sexual que puede ser muy agresivo, pero la violencia psicológica es difícil de ubicar, no Es es que algo que te pueda ocurrir. esa que acabas de hacer referencia es la que te deja marcas. Te deja pues, moretones, te deja situaciones físicas evidentes, incluso por desgracia, pues deja a familias enlutadas porque esa violencia que comienza a dar señales de celos y cualquier situación que la pareja o la persona cercana, porque también esta surge de los círculos más cercanos de las mujeres, pues comienza a ser evidente hasta que ocurre violencia a tal grado que le quitan la vida a la persona. Pero esta a la que estamos haciendo referencia no deja moretones, no deja marcas y por eso esas sutilezas a las que debemos de atender. Sí, no deja marcas visibles, sí que las Exacto. deja en el cuerpo, sí deja No, un por rastro supuesto. muy importante atender y sanar. Y de hecho hay estudios de diversas facultades de psicología en el mundo que señalan que a veces es más complejo tratar de intervenir a víctimas de violencia psicológica que a víctimas de violencia física o sexual, precisamente porque al estar más difusa, ¿no? la frontera entre no saber si sí me agredió o no me agredió, y déjame tomar algo que tú dijiste, Jaime, efectivamente el agresor está en casa en 8 de cada 10 reportes que recibe el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México en su línea Mujer y Familia y el chat de confianza, encontramos que 8 de cada 10 agresores están en el entorno familiar, en el entorno más cercano. Entonces, esto es importantísimo empezar a nombrarlo y de ahí es Sí. esta propuesta, esta categoría que yo he desarrollado de feminicidio emocional. Porque hablamos en No, nuestro país de la crisis feminicida, ¿verdad? Tú lo has dicho, el riesgo empieza ahí, pero no hablamos de la claro, emoción. estamos platicando con Marielena Esparza Guevara, ella es presidenta de Hola Violeta, AC y consejera en género del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. ¿Cuáles son esas señales, María Elena? ¿Cómo detectar que una mujer está siendo violentada psicológicamente? Hay una herramienta de referencia que es muy útil, que es el violentómetro que desarrolló el Ah, lo he Instituto visto, con Politécnico colores, Nacional. ¿no? Exactamente, entonces Uh-huh. te presenta una especie pues, de termómetro y te muestra, esto es muy importante aclararlo, te muestra desde las señales más sutiles de la violencia de género contra las mujeres hasta ya las más contundentes, digamos, físicamente. Pero el que sean sutiles no quiere decir que dejan de ser peligrosas, porque a veces Exacto. esta presentación, ¿no? Digamos, en un modelo de escala, parece que si yo estoy en el primer nivel, que son, por ejemplo, las bromas hirientes, entonces estoy súper lejos del riesgo feminicida. Pero no es así. La realidad es que justamente en la violencia psicológica es donde empieza
el riesgo feminicida. Y por eso hay que atenderlo. Estamos hablando, tú lo mencionabas, de celos, de bromas hirientes, de burlas, de descalificaciones, todo esto que va mermando la autoestima de las mujeres, que les va generando inseguridad y, muy importantes, sentimientos de culpa. Porque algo Ah, que es mira. caldo de cultivo para avanzar en las escalas de violencia es que la mujer siente que fue su culpa, ¿no? Es que yo, esto que se dice mucho y lo vamos a repetir en la marcha del 8M, no era mi culpa ni dónde estaba ni cómo vestía, pero nos hacen Ajá. creer a veces, el propio agresor en el entorno familiar nos hace sentir que fue nuestra culpa, que pues yo para qué estoy chateando con tal persona, o Sí, ¿para yo qué te para qué vistes estoy con así? mis amigos. ¿Por qué andas caminando tan a oscuras a esa hora, por esa zona? Sí, Sí, es que, pero es un lenguaje tan normalizado que en ocasiones quizá, y yo siempre lo he dicho, María Elena, quizá nuestros papás, sin querernos hacer daño, sin querernos convertir en potenciales agresores, pero crecimos así, porque esa era la información que nuestros papás tenían a disposición. Hoy ya cambió. Hoy, sin duda, las nuevas generaciones ya están ante un nuevo paradigma y una nueva manera de enfrentar esto educativamente hablando. Desde las escuelas ya se aborda el tema, pero yo recuerdo cuando era niño, no te vistas de rosa, o los niños no lloran, o ese tipo de mensajes, pues así vas creciendo y tú lo vas normalizando, Marilena. Eso sin justificarme, ¿eh? Pero pasa y llegó a pasarnos. completamente. Y qué bueno que traes a la conversación el asunto de cómo han sido también educados los varones, porque a Uh -huh. veces el tema de la violencia de género parece que es una cosa que nos toca a nosotras resolver, que nos toca a nosotras nombrar, que nos No, pues toca a creo que nosotras no. reclamar. Y es de los dos, Uh -huh. efectivamente, cuando desde la infancia a un niño le bloqueas la parte emocional, eso también es violencia psicológica, no el decirle, no, los niños no lloran, o llora como niña, o Ajá, corre como niña, ¿no? Si no es un varón, digamos, pues más bien físico, más bien agresivo, más bien que les gusten esos juegos que están típicamente y por estereotipo exacto. asociados al niño. Entonces, esto es importantísimo decirlo, nos toca a mujeres y hombres, y yo pienso que es relevante situarlo desde ahí en el contexto sí del 8M, que pues es un día para visibilizar estas violencias todas, pero también para hablar de una nueva forma de educación que es posible. Y no es que fueron nada más nuestros papás, es que está en los medios, es que está en todos los insumos culturales, que son los que van normalizando estos tipos de vínculos que se establecen en la sociedad, y parece que la violencia verbal es parte de ello, o el encubrir la violencia psicológica como protección, que esto también, Jaime, es algo muy delicado y es algo muy recurrente. Te celo porque me importas. Te pido que me digas dónde estás porque me interesa que estés segura. Y entonces Sí. ahí es donde ya empieza toda esta parte de confundir a la mujer y hacerle sentir culpa por sus comportamientos. Es que tienes ahí toda la razón. Luego, en ese afán de lo estoy haciendo porque eres muy relevante, pues es muy pues, maniqueo, es hasta perverso. Y ahí te refleja la personalidad de la persona, ¿no? Completamente, y es indispensable traer conciencia a este tipo de conductas y decir directamente que no son admisibles, ¿no? Es lo que trabajamos desde Hola Violeta muy fuerte, desde la parte del feminicidio emocional y de la violencia psicológica, porque casi siempre la atención que hay, ¿no?, disponible está referida a la violencia física y sexual. Entonces, nosotras lo que hacemos es reconstituir la autoestima a través de la conciencia corporal, que es una forma de conectar contigo misma Claro. y de validar tus emociones, porque como mujeres, así como a los niños les dicen, los niños no lloran, a nosotras nos dicen, nadie quiere a una niña enojada se ve fea. Y desde Sí. muy chiquita empiezas a escuchar eso y a asumirlo como parte de pues, la manera en que tienes que interactuar socialmente. Qué delicado. Pues María Elena Esparza Guevara, presidenta de Hola Violeta AC y consejera en género del Consejo de Ciudadano de la Ciudad de México, gracias por estos minutos. Rápidamente, ¿qué van a hacer? Además de esto, tienen potentes líneas telefónicas, call centers, están muy cerca del tema, María Elena. Así es, en el Consejo Ciudadano hay una línea de atención que está disponible 24/7 a nivel nacional, con servicio psicológico y jurídico gratuito,
Y además, algo muy importante, es confidencial y pueden las mujeres, las víctimas, contactar a través de WhatsApp, que esto es relevante, Jaime, porque a veces, ya decíamos, 8 de cada 10 está el agresor en casa, entonces no quieres que te escuche, que estás haciendo un reporte o que estás preguntando si lo que vives es aceptable o no. Entonces, a través del 55 55 33 55 33 está disponible esta atención para las niñas, para las mujeres, para las adultas mayores de todo el país. Y también estamos a través del Twitter de Hola Violeta, que Claro. es Hola Violeta AC, y nuestra página. Pues Marilena, gracias por estos minutos y vamos a estar muy atentos a su trabajo y felicidades. Cuídate mucho. Muy buenos días. Muchas gracias a ti. Buen domingo. Buen domingo. Vamos a la pausa. Las 8:42 regresamos.